parece que dentro de 2 o 3 años estaremos cumpliendo 30 años del asesinato del niño Llena Saibar. Yo tenía 19 años cuando eso. Y sí, en el 96. Y ese fue un evento que conmocionó a la sociedad dominicana y que puso a toda una generación de padres y a una generación de escolares y de adolescentes y de universitarios a reflexionar en torno a qué estaba pasando en la sociedad dominicana en ese momento. Y de tiempo en tiempo en las sociedades pasan eventos así que hacen que la sociedad tenga que reflexionar y mirarse a sí misma frente al espejo de su realidad y decirse qué nos está pasando. Y digo esto porque en esta semana la sociedad se ha visto muy turbada con relación a este caso que está sonando en las redes el hijo del denominado doctor Nastra. Pero antes de tú entrar ahí, un aporte a lo que tú acabas de decir. No, tú no vas a confesar que tú participaste. Que yo recuerde, fuera de los crímenes de Estado, no se había producido en este país un crimen social, de violencia social en ese rango, que yo lo recuerdo. De entre Héctor Méndez, tú saltas ahí. Pero Héctor Méndez fue un crimen de Estado. Bueno, sí, podría decirse. Sí, pero yo digo, fuera de los crímenes de Estado, ese fue el caso realmente que sí, son hitos que perturban, que turban, pero que también son oportunidades para que las sociedades reflexionen, para que reflexionemos. Entonces, llamando a reflexión, la sociedad está hablando en las redes sociales con relación a este caso en el cual la noticia no es solamente la participación del hijo de un comunicador en un evento, sino otra noticia podría ser que hace un mes ocurrió ese suceso. Eso ocurrió el 16 de abril y se vino uno a enterar el 13 de mayo por la persona que estaba involucrada. ¿Qué pasó en 30 días cuando esto es una sociedad que siempre ese tipo de casos se vinculan? Pero pongo esto sobre la mesa porque en el día de hoy fue enviado a Najayo con 12 meses de prisión preventiva, pero en el día de ayer uno de los supuestos perpetradores del crimen indicaba o los indicaba él como parte activa de la operación o de la vuelta que tuvo ese fatal resultado. Al margen de los hechos y de lo penal, uno lo que debería reflexionar es en torno a la deriva que está teniendo la juventud dominicana en este momento. Uno, a las causas de esa deriva, cuáles son las razones, cuáles son los modelos que estamos poniéndole sobre la mesa, los modelos de personas, los modelos de patrones, los modelos de valores, cuáles son los valores de referencia de la sociedad, de la juventud dominicana, más allá del consumo y más allá de la ausencia total de límites, en una sociedad donde está certificado que no hay régimen de consecuencias. Mira, el influencer en la sociedad de hoy es un individuo venerado por los públicos, que lo imitan, visten lo que ellos visten, la gente come lo que ellos comen y procura pensar como ellos piensan. Y habla como ellos hablan. Y hablar como ellos hablan. Por eso le llaman influencer, porque tienen una capacidad de influencia enorme sobre la sociedad, modelan la sociedad. Y ocurre que ese es el elemento más importante ahí. Porque ese influencer que la gente quiere imitar es el padre de uno de los que participa en ese hecho horrendo, de uno de los que trastorna los valores que le dan sentido a la convivencia humana. Y por eso eso ha adquirido tal relevancia. ¿Cuál es qué es lo que consumen los jóvenes de la actualidad? O eso que se produce en la plataforma donde él trabaja. Ellos son los que modelan el pensamiento de la juventud lo que modelan el pensamiento de esa juventud, conjuntamente con la llamada cultura artística urbana, que dota al joven de un lenguaje que permite crearle metáfora a los sentimientos, que permite crearle metáfora al sexo, que permite crearle metáfora a la violencia, que permite
situar en el imaginario social lo que debe sentir y cómo debe sentir el joven, lo que debe hacer y cómo lo debe hacer el joven. Mucha violencia, incentivo al consumo de droga, incentivo al robo, incentivo al sexo sin límite, todo sin límites, a la depravación, incentivo a la violencia contra la mujer, a la violencia contra el débil. Eso es lo que está promoviendo la música urbana y la plataforma de entretenimiento sin límite. La violencia verbal, la agresión como forma identitaria de la relación. Ese es el modelo de jóvenes que estamos criticando. Un modelo donde el individuo tiene una vaciedad ética total. La ética, eso no lo enseñan en las escuelas de aquí, que están dañadas, que están también vaciadas, y que el gran aporte que hace el Magisterio Nacional, la Asociación Dominicana de Profesores, es el ausentismo en la escuela. El gran aporte. Mientras más días, calendarios faltan a la escuela, más orgullosa se siente la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores de su aporte a la educación. Entonces, ese modelo de sociedad en cuya construcción participa el papá del doctorcito y una legión más de gente seducidos por las ansias de mayor visibilidad. Claro. Ha ido modelando una sociedad, normalizando la violencia, normalizando el consumo de droga, normalizando el consumo de alcohol, normalizando el desprecio por la vida. Y desestructurando lo normal. Normalizando el atraco, el asalto. Ese entretenimiento morboso que tiene que tener ese contenido que yo describo para atraer a la gente, aunque sea el que se espanta. Y lo más grave, yo lo escribí en 2 tweets hoy, lo más grave de eso es que gente inteligente, lo más grave de eso es que gente con formación se montan en esa ola para buscar visibilidad, para buscar, como dice la gente, like y vista, para buscar visibilidad, y están contribuyendo a la destrucción o a la desestructuración acelerada de la sociedad, que nos deja como consecuencia un ejército de muchachos que entienden que su accionar no debe tener ningún límite, que lo mismo puede agarrar a una muchachita de 14 años y violarla, que meterle un tiro en la cabeza a aquel que ose andar con un reloj que él aspire a tener. Sí. Domingo, y oye, muy buena tu intervención. Gracias, por fin un día lo dijiste. Simplemente quiero agregarle a tu juicio que también se han ido perdiendo las referencias morales que estaban presentes en la época. Dios y las religiones eran un factor importante para la vinculación de la gente, para la formación. Ha perdido aceptación y nivel cualquier ceremonia religiosa. Ya no es verdad que es lo mismo. Lo dijo Zaratustra hace mucho. Dios ha muerto. Y el otro elemento es el papel del dinero. Los recursos aparecen como una justificación que no importa en la procedencia. Entonces, en ese proceso donde se han perdido los valores, donde la imagen pública es una cuestión que arrastra, no es el ejemplo lo que la gente quiere proyectar, es la disponibilidad y los recursos. Sí. Hay un predominio de lo material y de lo inmediato. Lo espiritual se fue al carajo. Claro que sí. Mira, no hay tipo de valores. Hay el principal, digamos, quien definió primero lo que era la formación del cerebro infantil, quien primero lo estudió fue Jean Piaget.
fue el primero que arrojó luz sobre cómo se estructuraba el cerebro infantil en esas primeras etapas y los niveles que iba alcanzando de la construcción inclusive de su propio yo. Jean Piaget arrojó las luces sobre cómo era que funcionaba el cerebro infantil. Y de ahí se engancha, se eslabona con lo que es la plasticidad del cerebro cuando entra en la etapa adolescente y juvenil. Esa plasticidad del cerebro es lo que hace posible modelar y moldear líneas de pensamientos, líneas de comunicación culturales, académicas, intelectuales. Por eso, cuando una generación importante de una sociedad se topó con cantautores de la trova, por ejemplo, y de otros que aunque no eran trova, pero sí tenían un contenido, hubo una generación completa que creció pensando en un ideal de nación, en un ideal de libertad, en un ideal de lucha. Y los influencers de esa generación era el maestro, eran los padres, modelaba el vecino y modelaban los dirigentes comunitarios de las diferentes áreas. En esa suplantación de liderazgo, entonces, entró un nuevo modelo, como diría el autor, que los hijos se parecen más a su época que a sus padres. Todo esto que ha estado pasando es una suplantación, como ha dicho Domingo, del modelar un tipo de comportamiento. En la edad en el que ese jovencito mató o participó de la muerte de otro de su propia edad, justamente de la propia edad, 18, 19 años. Es eso de lo que se ha dicho aquí. Hay una vaciedad de los contenidos intelectuales, académicos, de pertenencia y de identidad social. Y a eso es que nosotros hemos ido caminando. Yo creo que el problema es que y pasa en todo el continente, el centro de gravedad dirigencial de la sociedad dominicana se está moviendo del lugar. Ante las élites, para bien o para mal, sin juicio de valor, esto es un planteamiento aséptico, las élites marcaban el camino, bueno, malo, lo que tú quieras, pero marcaba, había un grupo que dirigía, político, militar, empresarial, lo que fuera. El problema es que el capitalismo, en su versión más voraz del neoliberalismo desideologizado, porque cuando había una ideología por lo menos había una contención, pero desideologizado, hace que sea el mercado, que sea la monetarización, que para llegar ahí necesitamos likes, necesitamos validadores sociales, hace que de repente el liderazgo ya no existe. El liderazgo lo impone la masa, cayendo un poco con lo que dice Ortega y Gasset. Por eso tú te ves y te sorprende cuando desde las políticas públicas hay actores que dicen que tenemos que ir, por ejemplo, a la 42, no a mejorar las condiciones de vida de esas personas, no a desentar, no a brindar seguridad, no a crear escuelas, no a brindar oportunidades de crecimiento y de inserción social. No. Vamos a potenciar eso. Vamos a ver de qué forma monetarizamos la economía, el circuito de la economía naranja ahí. Que ojo, que estas expresiones que estamos viendo son las manifestaciones de víctimas de la sociedad dominicana. Porque los malos no son los de voceros, no. Los malos no son los que bailan dembow, los que vayan con una gilet en la boca, los que están con un vape todo el día. No. Esos son víctimas. Porque aquí todos esos muchachos que estuvieron involucrados en ese caso de Joshua, todos tenían 11, 10 o 9 años cuando se empezó a dar 4% para la educación de este país, hace 15 años. Y los políticos de este país le fallaron a esa generación completa. Entonces, eso es causa. Eso es consecuencia, perdón, eso no es causa. Pero desde esa lógica tenemos que replantearnos cómo poder reorientar, porque de lo contrario, la marea ya está en las puertas. ¿Y cómo reorientamos una generación perdida? Perdida en el sentido, como tú señalas, donde ocurrió un proceso de programación neurolingüística, donde los valores tradicionales del trabajo, del esfuerzo, de la puntualidad, fueron desvirtuados por el vamos a buscarla, hacer la vuelta, el lenguaje cambió, ya no se trata de matar gente, se dale para abajo, ya no se trata de asaltar, sino de hacer una vuelta, ya no se trata de prostituirse, se trata de abrir un OnlyFans. Entonces, cambiamos las palabras para cambiar la realidad. Pero la realidad no golpea en la cara. El hecho real es que hace falta una conciencia
de que hay que restaurar todos los caminos que terminen estableciendo en la mente humana aspiraciones y motivaciones que se han perdido. Y eso también está favorecido por una caída del peso de la canción. Oye, no hay ninguna canción de hoy que tú oigas nadie repitiéndola. Y antes, la canción. Bueno, la última estilo. fue Despacito. ¿Cómo? Despacito fue la última. ¿Tú sabes lo que es? Entonces, también ese deterioro del mensaje romántico que representa la canción, que era algo a lo que tú te asociabas. Yo me formé en la época de que comenzó a llegar la bellonera. No, usted llegó con los Reyes Magos, Fafa. Tú trajiste la Él y Fefita fueron los que recibieron a Colón aquí. Pero los dos, no, en serio. No, pero eso está registrado en la historia. Pero una cosa. Fafa Tavera y Fefita. Oye, Fafi y Fefita. Fafa y Fefita. Fafa y Fefita. Oye, fueron los que le pusieron, que fue con saco, de que la alfombra para que bajara Colón. Fueron 2 sacos. Fafa y Fefita. Fafa y Fefita. Mira, pero una cosa, Domingo, oye esto. La rueda de la dialéctica dice que todo proceso iniciado llegará un momento en que entrará en un declive. La tendencia es el cambio y la innovación. Yo me he estado preguntando hace un tiempo preguntando cuál va a ser la pendiente del declive de este modelo. El punto de inflexión, Sí, ¿dónde está? ¿dónde es? Porque en algún momento esto que tenemos hoy deberá tener un punto de cansancio. Cuando esta generación que ha impuesto este modelo, que nosotros somos la cara opuesta, vendrá una generación que sentirá, las que están naciendo ahora, sentirá que esos son un grupo de viejos. Los que están ahora imponiendo ¿cómo se llama? La cultura o la subcultura, que es como se llama a veces en el gueto, una subcultura. Entonces, yo me he estado preguntando hace un tiempecito, ¿cuál va a ser el giro que el modelo de consumismo bestial que tenemos hoy, basado en esa persecución de la aprobación y el aplauso a través del like y el reconocimiento y la reproducción económica a través precisamente de la reproducción, ¿cuál va a ser el modelo que habrá de suplantar? Lo que aquí se ha criticado en este programa con vehemencia sobre el tema de la educación, solo podrá ser contenido por una plaga mayor, si la vemos desde el punto de vista de lo pernicioso que ha sido para esta generación. Solo podrá ser contenido si en algún momento nos sentamos a planificar justamente lo que hizo en su momento una vez Puerto Rico, por ejemplo, en el tiempo de Tego Calderón en su máxima expresión. El Ministerio de Cultura y de Educación sentaron a Tego Calderón en una mesa de diálogo y le plantearon unos razonamientos de tipo ético y cultural y le dijeron, mire, usted es el mayor influencer de toda esta generación de niños y adolescentes y jóvenes. A usted no podemos hacer nada contra usted, pero vamos a llegar a un punto de acuerdo. Vamos a ver cómo mejoramos eso que usted está diciendo. Pero mira, eso hizo Puerto Rico. Pero es que hay que salir de la zona. Eso hizo Puerto Rico. Ahora, yo no sé qué estamos planteando. ¿Y qué dijo aquí, el Instituto Guartiano aquí en estos días? Desde el punto de vista de la ¿Qué dijo el Instituto Guartiano aquí los otros días? Cuando este que está ahora comienza en su proceso natural de declive, ¿qué es lo que será sustituido? No, porque mira lo que hace la institucionalidad democrática dominicana. Porque aquella hacía eso, pero la institucionalidad democrática dominicana agarra y libera a Rochi para que vaya a España y que vaya y coge 500,000 pesos. ¿Pesos? Dólares, 500,000 dólares para liberar a Rochi. Cogen 500,000 dólares en vez de agarrar a Rochi y reeducarlo. Entonces, ¿qué es lo que le regala la institucionalidad democrática a Omega? Omega agarra, masacra a una mujer y la institucionalidad democrática le regala la libertad. Y a Honguito. ¿Cómo apareció Honguito? Honguito. Burlándose detrás de Diego Pesqueira. Y ese fue un accidente de tránsito. Pero yo te estoy diciendo cosas más horribles, como agarrar a una muchachita, el caso de Honguito, sí, de Rochi. O el caso de Omega. Eso es más horrible. Porque aquí, en estos dos casos, había una intención
mientras que en el caso de Honguito El azar. fue el azar que a lo mejor estaba preñado de droga y toda esa vaina, pero fue el azar. Entonces, pero ¿qué es la institucionalidad democrática? ¿Y quién ha construido esa institucionalidad democrática? El pensamiento político y el pensamiento empresarial y el pensamiento religioso. Porque los religiosos, la élite católica ha sido cómplice de eso, igual que la élite económica y la élite política, que han sido cómplices, por ejemplo, del hecho de que la gente, de que los muchachos no se han educado. ¿Por qué el muchacho francés no hace lo mismo que el muchacho dominicano? Y está bajo la influencia del neoliberalismo como expresión mayor del capitalismo de la época, que convierte el mercado en el Dios ante el que todo el mundo se inclina y del que todo el mundo depende. Ese neoliberalismo nació en Reino Unido, en el pensamiento, en el cerebro de Margaret Thatcher, y nació en Estados Unidos en el pensamiento de Ronald Reagan. Sin embargo, no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque allí hay instituciones que funcionan y aquí las instituciones están arrabalizadas. Aquí tenemos un procurador que fue capaz de convertir la institucionalidad persecutora del crimen en generadora de crimen. Aquí tenemos un ministro de Hacienda que fue capaz de convertir la institución que tiene que proteger el tesoro nacional, el dinero nacional, en una institución para él llevarse los cuartos. Se llevó la caja fuerte. Oye, para llevarse los cuartos. Y esa es la institucionalidad dominicana. Y eso es lo que han hecho todos los partidos. Oye, todos sin excepción. Un tema de sistema. Es un tema de sistema. Y hasta que no cambie esa mentalidad, nosotros tendremos ese producto social que son esos muchachos totalmente vacío de conocimiento y de ética, porque creamos el 4% y el 4% se convirtió en una piñata para robarse lo político. Una empresa inmobiliaria. Y en vez de ser invertido en la formación de esos muchachos, y esos muchachos andan por ahí como hoja que lleva el viento, con una diferencia de que ya están llenos de opiáceos, llenos de alucinógenos, que no le permiten ni siquiera manejar sus pies. Esa es la desgracia de este país. Pero miren un detalle, miren un detalle. Yo creo que hay una tendencia en el mundo de hoy hacia a la consolidación de la visión de lo individual. Antes tú tenías que depender por el transporte, por la comunicación, por la comida, por todo, de un conjunto de relaciones que establecían el vínculo del mundo. En esa época había hasta el predominio de la otra vida, El peso de las iglesias con la idea de que del pecado y el infierno como testigo o el cielo como contrapeso eran en cierta medida una corriente de opinión que podía contener a la gente. Aunque tuviesen duda, había por si acaso que hacerlo. Y lo otro que yo quiero decirle, que además de esa caída, la tecnología está desarrollando una capacidad hacia la autonomía individual. Y desde ese punto de vista, es fortaleciendo la idea de que el recurso, la cuestión básica para tú aprovecharlo. Entonces, estamos en un momento de cambio. Yo no tengo ninguna duda de que hay una realidad que va a obligar no solo al cambio de la esfera política y económica, sino a la orientación general de los valores que conducen a la persona. Va a haber, está en marcha ya una situación que te dice, no podemos ser indiferentes al deterioro que estamos viviendo. Ahora, y eso va a crear condiciones para usted hablar de la renovación. Ahora, yo me pregunto, en plan de autocrítica, cada generación mira a la que le precede con ojos de crítica y con aires de superioridad. Cada generación piensa que la generación de nuestros padres pensaron que la generación de sus hijos era menos comprometida, era más voluble. O sea, se percibe en el discurso o en la forma de apreciar una caída libre de lo que son los valores.
Por lo tanto, uno puede pensar, realmente no estamos ahogando en un vaso de agua, como estoy pensando, no estamos ahogando en un vaso de agua en este comentario, o eso también pasaba aquí en los 70 cuando llegó el movimiento hippie y los padres de nuestros padres decían, estos muchachos ahora de que con los pelos largos y con un faldón o una cartera. Eso es una primera pregunta. Con una diferencia, y perdóname que te interrumpa ahí, aquel movimiento no amenazaba la vida. Lo que está ocurriendo ahora amenaza la vida. Amenaza la vida y amenaza la estabilidad del colectivo. Y ahí era que quería llegar para terminar, porque estamos hablando de un modus operandi que no es excepcional. Aquí ahora mismo lo excepcional es lo que representa Joshua, o lo que representó, que en paz descanse, muchachito de 18, 19 años, con todo lo que hasta los profesores le rindieron respeto, con toda la vida por delante, su título, la vocación, y lo que representan los otros, donde uno es la excepción cuando ese modelo que él cristaliza es la excepción cuando 30 o 40 años era la generalidad. El aspiracional era ser buen estudiante. Sí. De hecho, el aspiracional decía, estudia y prepárate para que tenga un trabajo. Exactamente. Pero lo que decía Domingo con relación a esa generación pasada, sesentosa, setentosa y principios de los 80, eran hedonistas en gran sentido y nihilistas en mayor expresión todavía. O sea, es verdad que no se parecían a sus padres y es normal. Lo anormal es que una generación se parezca a sus padres desde el punto de vista de la comprensión de su entorno y de su sociedad. Pero la verdad es que aquellas generaciones lo que hacían era que atacaban el sistema ideológico del pensamiento, de la corriente de pensamiento, y tenían en algún aspecto un concepto hedonista de pertenencia muy particular e individualista en algún concepto. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.